Actividad física como herramienta de la obesidad y del sobrepeso, con un especialista en obesidad, el licenciado Martín Pérez Layún, también en el piso. Usted puede también hacerle llegar cualquier inquietud o mensaje. Nosotros nos presentamos formalmente, ya volvemos. Ya estamos listos aquí con el doctor Nicolás Salim. Muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Nicolás, especialista en gastroenterología. En gastroenterología. O sea, específicamente para que hablemos del tema cáncer de colon. Claro, sí. Vamos a presentar un informe, si te parece, preparado por nuestra producción y después desarrollamos la entrevista. Vale, vamos a ver. Señor director. De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer colorectal es el segundo más frecuente en la Argentina. Representa el 12% del total de casos en ambos sexos, detrás del cáncer de mama y antes del de próstata. Cada año se diagnostican más de 13.000 nuevos casos y mueren más de 7.000 personas. El cáncer de colon está situado entre los 3 cánceres más importantes del mundo y ocupa el segundo lugar como causa de muerte. Tiene una mortalidad más alta que los accidentes de tránsito. Se trata del tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso, que está compuesto por el colon y el recto, y se produce como consecuencia de una compleja interacción de factores hereditarios y ambientales. En más del 80 al 90% de los casos de cáncer de colon se produce primero un pólipo, denominado adenoma, que puede crecer lentamente durante unos 10 años y que, si no se detecta y extirpa a tiempo, puede transformarse en un cáncer colorectal. El 90% de los cánceres colorectales se producen en personas mayores de 50 años de edad y tiene una incidencia levemente mayor en hombres que en mujeres. Existen diferentes acciones que se consideran que las personas pueden adoptar para prevenir el cáncer colorectal. No obstante, los controles médicos periódicos a partir de los 50 años para una detección precoz es la forma más efectiva de evitar el cáncer de colon, una enfermedad que, según los expertos, solo presenta síntomas cuando ya está en una etapa avanzada. Si usted tiene alguna inquietud en relación a esta enfermedad, ya sabe, nos manda un mensaje a nuestro WhatsApp que figura en pantalla y se la acercamos al doctor. Doctor, ¿por qué tenemos ese concepto de que afecta más a los hombres que a las mujeres? ¿Esto es así? Es así, pero es un concepto que hay que tomarlo entre comillas porque en realidad afecta casi por igual a los dos sexos. Entonces es importantísimo la prevención ya sea en mujeres o en hombres, O de sea la misma que manera, digamos. ambos sexos deberían hacerse el control, Sí. según estipulan ahora las autoridades, bajo la edad, ¿no? Acá todavía sigue a partir de los 50 años. Ujú. En Estados Unidos disminuyó y se empiezan los controles a partir de los 45 años, siempre y cuando sean pacientes que no tengan ningún antecedente, ningún síntoma. Bien. Si no, se hace antes. Doctor, ¿qué es lo que provoca el cáncer de colon? El cáncer de colon, como la mayoría de los cánceres, no hay una causa específica, pero sí tiene algún componente genético más algún componente ambiental que al juntarse predispone a la formación de un cáncer. El cáncer en general, los cánceres en general, son lesiones que se producen en el ADN que hace que la célula se empiece a multiplicar y nunca muera. Normalmente la célula crece, muere y se reproduce y muere y vuelven a crecer otras células. En los cánceres en general las células se reproducen indefinidamente y eso es lo que van formando los tumores que según la localización es el nombre del cáncer. En este caso sería el cáncer de colon, que se produce en la última parte del intestino, que se llama el intestino grueso. En el intestino grueso. Ahora, doctor, cuando comienza este tumor no llega a ser un cáncer, sino es un Claro. adenoma o algo así el término. Sí, sí.
como estaba perfectamente en el informe, el cáncer de colon es el segundo cáncer en frecuencia después del cáncer de mama y es el segundo cáncer que más mortalidad produce. Como decía, más de 20 personas mueren por día por cáncer de colon, o sea, es muy mortal. Pero lo que tiene es que es el cáncer más prevenible también. O sea, nosotros, cuando está el cáncer de colon, previamente a que se forme un cáncer, 10 a 15 años antes, aparece un pólipo, que es lo que vos me comentabas. El pólipo son acúmulos de células que son benignas, que forman distintas formas, pero son como verruguitas que están en el intestino y que la mayoría de los cánceres de colon primero aparecen como pólipos. Y tenemos 10 a 15 años. Es un montón de tiempo, ¿no? O sea que no deberíamos tener una excusa de decir me dejé estar. Claro, en general, claro, no todos los pólipos van a ser cáncer, pero casi la mayoría de los cánceres primero aparece como pólipo. Y esos 15 años, nosotros le llamamos periodo de ventana, es algo muy bueno que tiene este cáncer, que tenemos ese tiempo para encontrarlo tempranamente. Bien, doctor, ¿cómo detectamos precisamente? En general, cuando uno busca pólipos, son pacientes que esto no produce síntomas hasta que el cáncer está avanzado. Entonces, hay distintas maneras de buscarlo, de prevenirlo. Uno es el test de sangre oculta en materia fecal, que lo que mide es partículas muy chiquitas de sangre en la materia fecal. Sí. Eso deberíamos hacerlo una vez por año a partir de los 50 años, y en el caso que uno encuentre sangre oculta positiva, debería hacerse la colonoscopía. Y la otra forma es la colonoscopía, que es la videocolonoscopía, que es el estudio de todo el intestino grueso o el colon. Ese estudio lleva una preparación previa, que son laxantes, se hace una limpieza completa de colon y se ingresa a través del ano con un endoscopio, que es como una manguerita que tiene una cámara en la punta, es flexible, se ingresa a través del ano y se ve todo el intestino. Y ahí podemos hacer la terapéutica, que es sacar los pólipos o extirpar los pólipos. Claro. Ahora, doctor, ¿qué rol juega la alimentación? La alimentación juega un rol importante también como prevención. No evita un cáncer de colon, pero sí disminuye un poco el riesgo. En el tema justamente de la alimentación deberíamos evitar el consumo excesivo de carnes rojas, evitar el alcohol, el cigarrillo y aumentar el consumo de frutas y verduras. Ahora, doctor, usted está diciendo que evitemos las carnes rojas cuando ahora hay una corriente que tiene que ver con la alimentación keto que pasa solo por las proteínas y las carnes animales, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer una alimentación variada, no evitarlas, no dejar de comer carne, pero sí disminuir la concentración, la cantidad de carne semanal o mensual. Una alimentación variada, ¿no? Sería. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, se habló muchísimo, incluso ahora con el COVID-19, del intestino y el rol en el sistema inmunológico de las personas. ¿Esto también afecta? El tubo digestivo en sí tiene muchísimos receptores neurológicos. Entonces, cuando hay situaciones de estrés, por cualquier causa, digamos, el cerebro libera estas hormonas que son neurotransmisores y muchos receptores están en el tubo digestivo y más que nada aumentan por ahí el riesgo de colon irritable, que son enfermedades más emocionales. Pero sí tiene toda la microbiota intestinal un papel fundamental en todo lo que son las enfermedades del tubo digestivo, que están en estudio la mayoría de ellas. ¿Le parece que vamos a responder consultas de nuestros televidentes que nos están llegando? La vamos a leer a primera vista, vamos a poner nuestra tablet en pantalla para que vea el doctor todos los mensajes que estamos recibiendo. Dice Nora, padezco de cáncer de colon metastásico. ¿Qué probabilidad de cura tiene un cáncer de colon avanzado? El cáncer de colon... todo depende qué tipo de metástasis tenga, qué cantidad, en dónde esté ubicado y depende de qué medicación se le esté dando. Siempre es mejor encontrar las lesiones antes de que se produzca un cáncer y mientras más temprano se encuentre, mejor probabilidad de cura tenemos. Exactamente qué probabilidad de cura tiene el cáncer en el colon avanzado depende mucho de qué avanzado esté y en dónde se encuentran las lesiones. Bien. Secundarias, digamos. Claro. Doctor, una vez que de pronto se ha detectado un pólipo, ¿puede ser que la persona sea propensa y que siempre tenga que realizar controles? Normalmente cuando una persona se le encuentra un pólipo tiene más riesgo
que alguien que no tuvo pólipos de tener más pólipos. Entonces, por ahí el seguimiento depende del pólipo, depende de la localización, el tamaño. Normalmente un paciente que se hace una colonoscopía de screening o de prevención a los 50 años, por ejemplo, y está bien preparado, es una buena colonoscopía con una buena calidad de estudio, con buenos equipos, con personal médico especializado en el tema. Si está todo normal, se hace el control cada 5 a 10 años, depende de la escuela, pero cada 5 años, pongamos. Cuando a un paciente se le encuentra un pólipo, depende de las características, del tamaño, de la localización y de qué ve el patólogo, que nosotros esos pólipos los mandamos para que lo vea al microscopio el patólogo, que es un médico especialista. Los controles son antes de los 5 años, o a los 5, o antes, depende el pólipo. Ahora, como en el caso de esta paciente que se comunica con nosotros y que ya tiene un cáncer avanzado, ¿cómo son las cirugías? ¿Se estirpa parte de...? No siempre es quirúrgico. Ajá. Muchas veces hay cirugías que se puede sacar un segmento del colon, ya sea la mitad derecha, la mitad izquierda o el recto. Ajá. Y muchas veces se hace tratamientos con quimioterapia o radioterapia solos, o a veces se hace tratamiento con quimio y radioterapia, que es lo que llamamos nosotros neoadyuvante, que es para achicar la lesión, y algunos pacientes se operan después. Bien, doctor, yo seguiría preguntándole, pero los televidentes tienen prioridad. Vamos con otra pregunta. Bueno, la alimentación tiene que ver con el cáncer de colon, precisamente decía este televidente. ¿Cómo detectar un adenoma? ¿Un adenoma? Ajá, ¿adenoma? Sí, adenoma, sí. Es el pólipo adenomatoso, se detecta, como yo te decía, con la sangre oculta de materia fecal o a través de la colonoscopía. Tengo otra pregunta acá. Hola, a mí me extirparon un pólipo, me dijo el doctor que tengo que repetir la colonoscopía una vez al año. Sí, depende el pólipo. Ajá, ¿por qué? Depende del tamaño y si se lo pudo sacar completo, si se lo sacó en fragmentos o no, qué tipo de técnica se utilizó para sacar el pólipo. Depende mucho de eso. Al cuánto tiempo es el control siguiente. Y no siempre es cada año, porque por ahí al año le hacen una nueva colonoscopía y ya no tiene pólipo, y por ahí se puede espaciar un poquito más el tiempo. Bien, vamos con otro televidente. Dice, doctor, si sale como una verruga en esa parte y yo me lo saqué, estoy embarazada, ¿qué estudio me puedo realizar para saber si es cáncer? ¿Lo entiende? Yo supongo que debe haber tenido un papiloma o alguna verruguita en la parte externa. Porque para sacar una verruga o algo del interior del colon... Y le hubieran estudiado, le hubieran realizado el estudio, obviamente. En el caso que se tenga que hacer una colonoscopía y esté embarazada, por ahí a eso va la pregunta, se puede hacer, los riesgos son muy bajitos, se puede hacer el estudio, pero bueno, uno siempre, si no hay apuro, esperaría. Acá hay una pregunta que me parece que resume varias que nos están llegando. Buenas tardes, ¿los divertículos producen cáncer? No, los divertículos son como bolsitas que se forman en el intestino, en el colon, donde hay una fragilidad de la mucosa y con el tiempo se hacen como bolsitas para afuera. Esos son los divertículos, que es muy normal o es muy frecuente después de los 45 años. Puede haber antes que son congénitos, pero después de los 45 años es muy normal. Si hay divertículos solamente, nada, una dieta rica en fibras y saber que uno tiene divertículos porque se puede complicar, infectar más que nada. ¿Eso no se opera? A veces sí y a veces no. En general, si no da síntomas, nada, no hay que hacer nada. ¿Y cuáles podrían ser los síntomas del divertículo? De divertículo, dolor en la zona baja, asociado a fiebre, es más infeccioso, como si fuera por ahí como una apendicitis, pero del otro lado. Nos va a ir como alertando un poco. Sí, pero no tiene nada que ver con el cáncer de colon los divertículos. Al doctor Salim una pregunta. ¿La diverticulosis es un detonante del cáncer de colon? Es exactamente la misma que al paciente anterior. Doctor, ¿los celíacos somos de riesgo de cáncer de colon? El paciente celíaco no tiene el mismo riesgo para el cáncer de colon. Lo que sí, por ahí tiene algún riesgo un poquito más para algún tipo de tumores como los linfomas, pero siempre y cuando no haga la dieta. El paciente celíaco que cumple estrictamente la dieta pasa a tener los riesgos de un paciente sano, digamos. No tiene más riesgos. Bueno, acá aparecen los televidentes que dicen, está el doctor y me va a responder la pregunta. No tiene que ver con el cáncer de colon, pero se la vamos a hacer. Luis nos manda esta pregunta. Hace un mes siento que algo se me sube desde el estómago hasta la garganta y siento una sensación de morirme por la falta de aire, como desmayarme. Tomo agua, se me pasa. ¿Qué será? Tengo 50 años.
Eso es por reflujo probablemente. O sea, el ácido del estómago, por alguna causa, tiende a ir para arriba, hacia la boca, y siente esa sensación de quemazón o ardor. Y eso también tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Muchas veces sí, Ah. muchas veces no, depende si tiene alguna hernia de hiato o alguna otra causa, la alimentación también, la obesidad, el sobrepeso, todo eso aumenta el reflujo. Y hay pacientes que tienen reflujo y otros pacientes que no. Le habíamos advertido al doctor que llegan las consultas de todo tipo. Doctor, mis hijos son constipados, ellos comen, no sé qué dice, pero igual se constipan. ¿Qué más les podría dar? ¿En la constipación? Ajá. Hay Fibra. distintos tratamientos. Fibra, Fibra sobre si son todo. chicos, y después se puede dar algunos medicamentos específicos como laxantes, pero tendría que consultar bien por qué la causa de la constipación. Bien, acá una televidente quiere que le especifiquemos cuáles podrían ser los síntomas y si sospechamos de cáncer de colon. Bueno, los síntomas más frecuentes son el cambio en el hábito evacuatorio. O sea, un paciente que es constipado empieza con diarrea o empieza a cambiar de constipación a diarrea. El sangrado en la materia fecal, la pérdida de peso, la astenia, o sea, la debilidad, la anemia. En general esos son los síntomas que un paciente tiene cuando tiene cáncer de colon, un poco más avanzado que los adenomas. Los adenomas, que es lo que buscamos nosotros, no dan síntomas. No significa que los pacientes que tengan esos síntomas, yo dije, tengan cáncer de colon. Lo más probable es que si hay un sangrado sea un hemorroide, pero bueno, ya tendrían que consultar a su médico. Siempre consultar, ¿no? Sí. Al médico antes. ¿El tránsito lento puede provocar cáncer? Dice acá un televidente. No, el tránsito lento solo no. No. Bien. ¿Me podría especificar qué es el colon? ¿En qué parte del cuerpo está? Claro, nosotros hablamos y suponemos que todo el mundo sabe dónde está el colon. Es la última parte del intestino. Normalmente viene el esófago, el estómago, el intestino delgado, que tenemos como 6 metros, y la última parte, que es el intestino grueso, que mide más o menos 1,5 metros, que es el colon. Se llama colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, el recto y el ano. Esos últimos 1,5 metros más o menos, eso es el colon, y el recto también es la última partecita antes de llegar al ano. Bien, hay un mimo para el doctor que dice: no tengo ninguna consulta, nada más quería recomendar al doctor Nicolás Salim, que es excelente profesional, hace unos años me atendió y me ayudó muchísimo. Gracias, doctor, súper recomendado. Entonces, vamos con otra pregunta. ¿La enfermedad colitis ulcerosa podría derivar en un cáncer? La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, se llaman enfermedades inflamatorias intestinales, tienen un riesgo un poco mayor, a una predisposición mayor a tener cáncer de colon. En ese tipo de pacientes, la prevención se hace antes, ¿sí? Depende también dónde está localizado, hace cuánto tiempo, pero más o menos se hace cada 2 años en vez de cada 5 años los controles, y bueno, y a partir del 8º año desde que se diagnosticó, bueno, eso depende un poco de la enfermedad, habría que ver bien, pero es antes y tiene un poquito más de riesgo, no significa que vaya a tener cáncer de colon. Muchas de las preguntas tienen que ver con la alimentación, doctor, y yo le decía, es clave porque las tendencias y las modas y uno detrás de las dietas está siempre, ¿no?, con distintas influencias y de pronto hay muchas dudas en torno a la alimentación. Sí, como te decía, aumentar el consumo de fibra, disminuir un poco el consumo de carne roja, evitar el alcohol, el cigarrillo, y la actividad física ayuda muchísimo porque el sobrepeso está demostrado que aumenta el riesgo de cáncer de colon. De hecho, en Estados Unidos, al haber gran cantidad de obesidad, se bajó la edad de prevención a partir de los 45 años porque empezaron a haber muchos cánceres en pacientes más jóvenes. Bien, y sin querer, en el próximo bloque vamos a hablar de eso, precisamente de obesidad. Otra consulta dice, ¿es común que me salgan verrugas y que cuando voy de vientre sangren mucho? Probablemente ya está hablando o de estas verruguitas que salen, que son por papiloma, la parte de afuera del ano, o de alguna hemorroide que tenga y que sangre. Es común, digamos. Bien, ¿cómo podría aliviar un colon sensible? Algunos consejos, dice. Colon irritable será. ¿Será? Sí. Me pregunto. Bueno, como hablábamos hace rato, todo el tubo digestivo está muy relacionado con el estrés, con la parte emocional. Entonces hay medicamentos para el colon irritable que nosotros vamos dando y depende de cada paciente vas variando.
Pero creo que la pata fundamental es también la parte emocional. Entonces hay que tratar las dos cosas juntas. Bien, vamos a ir redondeando. No le voy a poder hacer llegar la cantidad de mensajes que están entrando, pues son muchísimos gracias a nuestros televidentes. Sé que la preocupación pasa por la alimentación, por los síntomas, pero en general, y lo que yo destacaría, es que se trata de una enfermedad muy silenciosa. Por lo tanto, el control es fundamental. Es fundamental. Yo con que el concepto que después de los 50 años se hagan o consulten para hacerse estudios como prevención. Bueno, eso... Otra pregunta. ¿El estudio duele? No, el estudio es un estudio muy seguro, que sí, como yo te comentaba, lleva una preparación previa para hacer una limpieza completa del intestino, y después el paciente se hace una sedación profunda, o sea, está dormida durante el procedimiento, dura 15 minutos y no siente dolor. No. Bien, y a partir de esos 50 años que usted le hace el primer control, ¿cada cuánto habría que hacer un control? Como te decía, si no se encuentra nada, cada 5 a 10 años. ¿Sí? Si se encuentran pólipos, depende de los pólipos, bueno, ya se irá viendo con el médico cada cuánto. En pacientes que tienen antecedentes o sea, que tienen enfermedad inflamatoria como colitis ulcerosa, como enfermedad de Crohn, que tienen familiares con pólipos, o sea, de primer grado, o con cáncer de colon o recto, esos pacientes deben hacerse antes. O sea, depende de la edad, por ahí a los 40, a los 30, depende de la edad de los antecedentes. Bien, le siguen llegando mensajes lindos, pero ya va a quedar mal que pongamos todas las cosas lindas que dicen los televidentes de usted, doctor. Le agradezco muchísimo la disposición de haber venido a hablar sobre esta enfermedad que es difícil, que a veces nos cuesta tener que abordarlas, pero son fundamentales desde la prevención. Sí, yo creo que es fundamental, como dijimos, es las enfermedades más fáciles de prevenir. Yo creo que lo que falta es información. Tal cual. El tema del colon también tiene que ver con la parte más pudorosa, pero me parece que eso hoy en día fue mejorando y la gente ya se anima más a hacerse este estudio. Otra cosa para destacar, hombres y mujeres, ya desterramos esto de hombres que y mujeres son deberían los hombres son más hacerse. propensos. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Usted puede volver a verlo al doctor pasada la medianoche, el domingo nuevamente al aire a las 10 de la mañana. Lo puede ver en la página de multivision.tv o a través de YouTube. Así es que muchas gracias, doctor. No hay excusas para verlo. Vamos a hacer una pausa, una recomendación antes de la pausa y enseguida volvemos con más entrevistas. En Laboratorio de la Merced te esperamos de lunes a lunes. Trabajamos con todas las obras sociales, entregamos tus resultados en 24 horas y hacemos todos los estudios de COVID-19. Laboratorio de la Merced, al servicio de los salteños. Alvarado 858, Salta. Teléfono 421-9222, interno 42. Celular 03874-882-777.